Sí, doctora, sí se observa. ¿Sí? Listo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a empezar. Esta primera slide es un poquito de presentación del tema. Como les mencionaba, vamos a hablar de protección al consumidor y publicidad engañosa, específicamente en la parte de redes sociales, porque resulta que, pues me imagino que como han podido ver desde todo el inicio de este programa, la protección al consumidor abarca muchísimos espectros, ¿cierto? Y va a tener muchísimos va a estar entrelazada también con regulación puntual de industrias, con el producto que estemos promocionando, con el servicio. Ahorita estaba finalizando la charla y oía a mi colega hablar de toda la parte de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la protección al consumidor pues abarca demasiadas industrias y en realidad se aplica de manera general. Porque esta clase nos vamos a enfocar específicamente en redes sociales y todo lo que pasa en ese mundo intangible del Internet. ¿M? Es importante que tengamos en cuenta que va a haber cierto choque entre lo que son los derechos de Internet, lo que pasa en un espacio digital versus lo que pasa, digamos, en un mundo tangible, ¿cierto? O digamos, la diferencia de la experiencia del consumidor cuando yo voy a una tienda, ¿cierto? Compro eh, un producto, ¿sí? Lo llevo a mi casa, etcétera, versus algo que estoy consumiendo continuamente, que no se agota, ¿cierto? Que no se acaba y que además pues tiene unas implicaciones distintas, tanto por ejemplo de streaming como de posibilidad de hacerlo desde Lima hasta Huancayo, ¿cierto? Pues ahí vamos a tener como algo muy puntual y por eso queríamos hoy especificar un poquito de pues tema de protección en redes sociales y en un entorno digital. ¿Listo? Me presento, mi nombre es Lucía Tamayo del Portillo, soy abogada con aproximadamente 12 años de experiencia profesional en asuntos regulatorios de propiedad intelectual y de derecho de la competencia. Actualmente soy manager regional de Deloitte para Spanish Latin America y adicionalmente también pues soy docente de la Universidad de los Andes en su cátedra de Derecho Comercial. Entonces, pues para mí es un gusto por acompañarlos. Este es un slide muy básico de qué vamos a ver hoy. ¿Listo? Vamos a hablar puntualmente sobre redes sociales, vamos a hablar un poquito de qué es eso que tiene que ver con Internet, qué es la diferencia, por ejemplo, de un marketplace, qué es la diferencia con los e-commerce, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hablar también de cuáles son esas leyes que aplican a la protección de consumidor específicamente en el marco colombiano, pero también vamos a hablar un poco de cómo ha sido este desarrollo en otras jurisdicciones, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa. Perú sabemos que Indecopi va a ser la autoridad muy puntual realizando este tipo de eh, controles, ¿cierto? Entonces, pues vamos a entrar un poquito en ese marco de protección. Vamos a hablar también de qué es la publicidad, ¿no? Muchas veces hablamos de un aviso, un anuncio, la publicidad, las redes, etcétera, pero no está muy claro qué es la publicidad, cómo son los medios, cuál es su fin, etcétera. Y vamos a hablar también de un tema muy, muy relevante que es la publicidad engañosa y por qué va de la mano, ¿no? Con el tema de protección al consumidor. Vamos a hablar en ese acápite puntualmente de publicidad engañosa, pues cuál es su ámbito de regulación, qué está pasando un poquito en los temas de redes sociales actualmente. Y adicionalmente también pues vamos a hablar de lo que es publicidad comparativa, de las posibles sanciones que pueden existir en relación con la utilización de esa publicidad engañosa y qué relación tiene con otro tipo de derechos. ¿Listo? Esta es una slide para mostrarles quién les habla el día de hoy, como les conté, eh, 12 años de experiencia, temas de propiedad intelectual, temas de derecho del consumo, muy, muy metida en toda la parte de regulación y por tal, pues digamos que la parte de derecho del consumidor viene muy ligada con eso. Adicionalmente, pues les pongo un poco de mí, soy colombiana de Bogotá, lamento decepcionarlos al no tener el acento paisa, que es el que más está pegando con el reggaetón y demás, pero así estamos, desde la capital de Colombia. Em, Adoro Lima,
extraño mucho no poder estar allá con ustedes, pero estoy feliz de tener esta invitación el día de hoy. Por favor, quisiera que en cualquier momento de considerarlo necesario, simplemente me interrumpan. La idea es que sea muy participativo también para que no se duerman, mentiras no, pero para que estén pues, también como conmigo en esta charla y podamos interactuar y sacar lo mejor de la misma. Entonces, vamos a hablar un poquito de redes sociales. Tradicionalmente, digamos que vamos a tener un incremento exponencial en lo que eran las redes sociales y en lo que se conoce como ese boom o aumento en la exposición de la cotidianidad y la interconexión. Inicialmente las redes sociales surgen como respuesta a la conectividad, empiezan más o menos hacia el 91, podemos como tener esos primeros inicios de redes sociales, con Messenger, ¿cierto? Con otros chats que lo que permitían era como acercarnos mientras se daban también pues como esa explosión de internet. Luego vamos a tener un poco plataformas más estructuradas donde podemos compartir gustos y demás, como por ejemplo MySpace en su época, ¿cierto? A lo que tenemos el día de hoy, que es una sociedad completamente digitalizada. Obviamente la entrada de los smartphones hacia como podríamos ponerlo hacia el 2009, un poco más, em, en donde ya, por supuesto, nuestra vida transcurre en nuestro teléfono, eh, hace que esas redes sociales se fortalezcan de manera más integral, se vuelvan parte de nuestra cotidianidad y dejen su rol de interconectarse para generar un espectro muchísimo más de protección. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Hoy en día en redes sociales compartimos nuestra vida, compartimos nuestros momentos alegres, nos conectamos con gente, ¿cierto? Celebramos pues algo que nos guste, compartimos nuestras opiniones, nuestras expresiones artísticas en caso de que las tengamos. Tenemos, bueno, muchísimos usos en relación con esas redes sociales, donde se entrelazan con temas de consumidor. Hemos visto que precisamente por esa masificación o democratización de la utilización de redes sociales como medio publicitario, pues podemos eventualmente incrementar y vemos la interacción que esto tiene con la posibilidad de captación de clientela. Y en ese sentido, se vuelven una herramienta más de las personas dedicadas al comercio, de los comerciantes, de los emprendedores, para poder potencializar su producto. ¿Listo? Es ahí donde empieza todo nuestro debate y nuestra interconexión entre redes sociales, derecho al consumidor y publicidad engañosa. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tradicionalmente en redes y como eran observadas desde la perspectiva de una forma de conexión entre las personas, pues hay muy poca regulación en relación con las redes sociales y el comercio que ocurre en las redes sociales, ¿cierto? La forma en la cual se publicita, los productos que se publicitan. Muchas veces, no sé si vieron ese cambio reciente que tuvo Instagram, y era que anteriormente nunca se nos hablaba de cuando una celebridad, cuando una persona de influencia pública estaba presentando un producto porque le gustara, ¿cierto? Versus cuando estaba haciendo un patrocinio o cuando estaba siendo pagado por esa marca para publicitar sus productos. La Unión Europea, en un régimen más estricto que el latinoamericano, ordena que todas aquellas promociones que se hagan donde no haya transparencia y donde no sea realmente que esa celebridad consume el producto y simplemente lo está incorporando en su post, ¿cierto? Sino que tiene un contrato, tiene que revelarle al consumidor que es una publicidad pagada. ¿Listo? Entonces lo van a ver tradicionalmente dentro de sus redes como un paid partnership. ¿Listo? Eso para que pues como que nos vayamos metiendo un poco en el tema. ¿Qué tenemos? Hoy en día tenemos plataformas muy importantes como lo son TikTok, como lo es Twitter, ¿cierto? En donde no solo hay temas de expresión, sino también tenemos una interacción puntual con lo que está impulsando las marcas y toda la relación
con la experiencia del consumo. ¿Listo? Entonces las redes sociales hace rato dejaron de ser una plataforma básica de interacción y hoy en día pues se convierten en lo que vamos a ver más adelante, se conoce como los gatekeepers, ¿no? Otra vez vuelvo a insistir un poquito en el tema de, al ser redes sociales, están en un entorno digital. ¿Qué pasa con esto? Pues esto hace que sea muy compleja la regulación de las mismas. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿dónde está Twitter? ¿Qué me contestaría? Disculpe, doctora, ¿ya terminó? Estoy haciendo una pregunta. Ah, ya. Anímense, cualquiera. Si quieren ponerla por el chat, también. Ok. Creo que no. Bueno, creo que no se animaron a contestar. Ahí, Francisco, salvaste la patria. A ver, cuéntame. Francisco, te voy a habilitar el micro para que puedas hablar. Aló, buenas noches por la disertación. Aló, Sí. doctora. Hola. Mire, el día de hoy ha habido justamente el Organismo Mundial de la Salud ha hecho como pues, lo que está que se explica, ¿no? Una, digamos, engañosa, diciendo que la COVID ya terminó, pero al mismo tiempo está que dice que la enfermedad va a seguir como una enfermedad cualquiera, sino como el dengue. Y al mismo tiempo le dice que los gobiernos que anualmente tienen que vacunarse. ¿Cómo ve usted que esa es digamos, una información, una propaganda engañosa, ¿no? ¿O qué le parece a usted? Claro, sin duda tenemos ahí un tema muy importante que tiene que ver con la salud pública. Y justo durante la emergencia sanitaria y el COVID se ha hecho mucho énfasis en tratar de sancionar a aquellos que difundían mensajes que no son. Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, si no se tiene evidencia científica para determinar que tengamos efectivamente que vacunarnos anualmente o que exista algún riesgo del regreso de la pandemia, pues sí estaríamos frente a un tema de publicidad engañosa. También hay, digamos, hay riesgos para la salud y otros asuntos relacionados, pero puntualmente sí está haciendo lo correcto. Vuelvo entonces a retomar. Estábamos hablando de la dificultad que tiene de posicionar o de regular todo el tema de redes sociales y de temas digitales. ¿Por qué? Porque están en todas partes, ¿cierto? Esa es la potencialidad del Internet o del entorno digital. Entonces, si yo les preguntase dónde está Twitter, pues la respuesta podría ser, bueno, pues usted queda en Estados Unidos. No obstante, lo utilizamos desde el celular yo acá en Colombia y ustedes allá en Perú, ¿cierto? También lo utiliza la gente de Guatemala, de El Salvador, las personas en Finlandia, etcétera. Entonces, esto hace que sea muy difícil poder regular este tipo de redes sociales y el contenido que las mismas presentan. Por eso, las autoridades están tratando de buscar diferentes alternativas para esta regulación. Vamos a ver cómo el derecho del consumo y la publicidad engañosa está tratando de generar ciertas restricciones a este tipo de inconvenientes que presentan los entornos digitales. ¿Listo? Entonces, esta foto bastante controversial. No sé si lo pudieron ver, pero uno de los problemas puntuales cuando hablamos de redes sociales lo hablamos inicialmente, la regulación, ¿cierto? Entonces, al ser un entorno digital, pues, ¿qué norma le aplica? Le aplica la de Colombia, le aplica la de Perú, le aplica la de Estados Unidos, etcétera. Es muy complejo tratar de
identificar cuál es la jurisdicción, lo que se ha hecho es un tema de aproximación y básicamente cuando capte un consumidor de alguna región, pues eso ya lo hace que pueda eventualmente ser sujeto de la norma aplicable a ese país. ¿Qué pasa, por ejemplo, en temas de redes sociales, como por ejemplo TikTok? Están pidiendo actualmente desde la parte de compliance tener unos programas que sean de buenas prácticas y autorregulación del contenido. En ese sentido, vamos a tener una iniciativa interna de las mismas empresas por regularse. ¿Cuál es el problema que vemos con redes o digamos cuáles son los peligros que podemos tener? Entonces, les estaba mostrando la foto de la diapositiva, está un poquito pixelada acá cuando la vemos, pero básicamente podemos resumir los peligros en la falta, digamos, de identidad entre la realidad y lo que se presenta como contenido a consumir en redes, ¿cierto? Generando unos estándares irreales, generando unas expectativas de un producto que no son acordes a la realidad, generando ahí un problema en temas de el consumo. ¿Por qué? Porque no están presentando una información real. Entonces les cuento un poquito para aquellos que no lo hayan visto en redes o en diferentes medios de comunicación. Tuvimos un escándalo muy importante recientemente porque nuestra artista Karol G se tomó unas fotos para una revista y sin su consentimiento utilizaron Photoshop y la pusieron en la portada de la revista. ¿Esto que, digamos, a qué nos llega? Exacto, sí, Mariana, ya te contesto si quieres esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos un primer riesgo, que es falta de identidad entre el producto, modificaciones en la apariencia, etcétera, estándares inalcanzables y pues falta de veracidad de la información. Vemos también un tema donde hay muy grande que es puntualmente las estafas que se están realizando a través de las plataformas y a través de las redes sociales. Si se han dado cuenta últimamente ya Instagram y otros habilitaron diferentes links para que uno pueda directamente ir a comprar desde la página. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues esto puede generar eventualmente que se abra un mercado muy grande a lo que son las estafas en un entorno digital. Las personas entran a un link, no se dan cuenta, pagan, hacen la transacción, etcétera, y finalmente pues el producto nunca llega porque no existía o no estaba vinculado con la casa comercial. Tenemos toda la parte de ciberseguridad que va muy atado al tema de protección de datos, en donde también todas las empresas son responsables para con sus consumidores de cómo se hace esa utilización, ese tratamiento de datos y de tener precaución de que no sean víctimas de ciberataques. Y tenemos también un punto muy importante que es el tema de censura, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito cuando veamos la regulación europea, pero uno de los problemas con redes es que no tiene una limitación puntual en donde haya qué se puede y qué no se puede poner, ¿cierto? Y quién está haciendo esa función. Entonces, volviendo a la pregunta de Mariana, la voy a leer para todo el grupo. Nos dice, la publicidad de redes sociales llevada a cabo por influencers podrían ser solidariamente responsables. Entonces, ¿qué pasa en este evento? Actualmente, tal y como está la legislación, entiendo que también Perú y Colombia tenemos como eso compartido, vamos a encontrar que es difícil lograr que haya una responsabilidad solidaria entre la influencer o la persona que está publicitando y el originador o fabricante titular de ese producto. Eventualmente, en teorías de responsabilidad, podría extrapolarse a que haya un tema de responsabilidad solidaria entre los diferentes cartes. Eso, digamos, lo vamos a ver porque, ¿qué estaba pasando? Las redes sociales siempre se planteaban como intermediarias, es decir, ellos únicamente hacían una conexión entre el usuario y el otro usuario, es decir, ellos solamente permitían que en su plataforma se colgara información, que no son sino datos transformados en imágenes, etc.
Entonces, ¿qué era lo que decían? Nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad por lo que pase, ¿sí? Eso pasa mucho, por ejemplo, en el tema de mercancía de contrabando o mercancía falsificada, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que decían, ah, no, pues es que se estaba vendiendo, estaban vendiendo réplicas de carteras o estaban vendiendo celulares, ¿cierto? Que no eran originales, pero pues TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni nadie pues era responsable, ellos solamente estaban ahí como haciendo esa intermediación y ellos solo eran una plataforma de contacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Se está migrando y ahorita hay una iniciativa, por ejemplo, en México, en Europa acaba de entrar en vigencia, Colombia tiene unas guías de buenas prácticas para que esto deje de suceder y eventualmente, María Noel, se pueda realizar esa vinculación tanto con la plataforma como con el distribuidor, como con la persona que está publicitando ese producto. Entonces, efectivamente, tenemos, pues nos está señalando ahí el caso de Argentina, ¿sí? Que fue suspendida por incumplimiento. ¿Listo? Entonces acá también, por ejemplo, ¿qué nos pasó durante el COVID? ¿Cierto? Muchos artistas, personas salieron a publicitar productos o remedios herbales, salieron a decir que si se tomaba tal remedio, pues podía mejorar. Entonces ahí vemos donde hay una clara responsabilidad para con el consumidor y eventualmente será esa eh, empresa o el titular de ese producto quien vaya a responder. ¿Qué estamos buscando actualmente? Que se haya o sea, que se dé una extensión normativa para poder hacer responsables a esas terceras partes involucradas, ¿cierto? ¿Dónde vemos que existe una extensión de esa responsabilidad tanto en Perú como en Colombia en el tema de protección de datos personales? ¿Listo? Yo puedo eventualmente aplicar extraterritorialmente el derecho de protección de datos porque están captando los datos de un ciudadano de mi país. ¿Listo? Entonces, es un poco en relación con los riesgos que existen en materia de redes sociales y su regulación, que como ven es bastante, pues no quisiera decir, le falta o puede ser más robusta, ¿sí? Y que está siendo muy relacionada con esfuerzos de las propias plataformas para autogobernarse. ¿Sí? Entonces, acá con tales vamos a hablar un poquito de dónde surge todo este tema de la protección al consumidor. Vamos a hablar también de lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa puntualmente. ¿Listo? La protección al consumidor la podemos rastrear a unos orígenes muy antiguos, incluso para aquellos que hayan visto las instituciones del derecho romano y demás, van a recordar que ya habían ciertas instituciones en las cuales se protegía, por ejemplo, todos los temas de mercaderías y la responsabilidad sobre pues, las cosas, ¿cierto? Que teníamos diferentes ordenanzas ya cuando estaba la colonia española en nuestro territorio, y así vamos a empezar a ver como ciertas leyes muy rudimentarias y básicas en temas de protección al consumidor. Sin embargo, no es Latinoamérica ni la comunidad andina quienes inician todo este desarrollo de la protección al consumidor como uno de los derechos pues colectivos de los ciudadanos de los países, ¿cierto? Vamos a ver que hay dos lugares donde puntualmente vemos mucho el tema de la doctrina del consumidor y vienen tradicionalmente muy ligadas a la reivindicación de derechos por parte de los trabajadores, también temas de condiciones de salubridad y demás. Entonces, ¿qué pasa? Les estaba contando que el tema de derecho del consumo viene muy relacionado con el derecho regulatorio y sancionatorio. Hasta ahorita estábamos hablando puntualmente de la Organización Mundial de la Salud, del COVID, etcétera. ¿Qué pasa? Precisamente ese derecho del consumidor lo que busca es proteger siempre la salud y el desarrollo y el acceso a condiciones medioambientales seguras, etcétera, de esa persona que es el consumidor. Entonces, los primeros desarrollos en relación con protección al consumidor
se dieron desde la parte regulatoria sanitaria. Vamos a ver que las primeras normas que existieron en Estados Unidos y en Europa tenían que ver con la industrialización, por ejemplo, de alimentos. Hay un libro muy recomendado, escrito más o menos más o menos sería como a comienzos de 1906, si no estoy mal, que se llama La Jungla, ¿listo? Ahí hablan de cómo se hacía todo ese proceso en las fábricas de carnes del momento, con unas condiciones horribles de calidad, un montón de enfermedades, ¿cierto? Tenemos también una película icónica, si no se la han visto, muy recomendada para plan de hoy viernes, que se llama El Perfume, ¿cierto? Que nos habla un poquito de cómo pasamos de esos procesos muy rudimentarios, poco salubres, etcétera, que ponían en riesgo a la comunidad a las reglas que tenemos. Es a partir de esto, por ejemplo, también cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, incluso también en la Primera, que empieza a hacerse todo el transporte de alimentos y demás, y de medicinas, que surge la necesidad de tener unos reglamentos básicos de protección. Y en ese sentido vemos todo el surgimiento del derecho regulatorio en conexión a la protección al consumidor, ¿sí? Surge también muy relacionado con lo que les contaba de organizaciones no gubernamentales y también de asociaciones de personas que están muy interesadas en el desarrollo y en la protección. En Estados Unidos vamos a encontrar diferentes como asociaciones de consumidores en temas, por ejemplo, de alimentos, en temas también relacionados con textiles, la industria textil y demás, son aquellos quienes empiezan a dar ese surgimiento a lo que conocemos como el derecho del consumidor. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener dos diferencias muy puntuales en los desarrollos europeos y en los desarrollos americanos, y es que en Estados Unidos funciona mucho un sistema de protección que se llaman las acciones de grupo o class actions, ¿sí? Esas class actions se hacen para proteger el bien público y tienen un impacto mucho más significativo porque nos van a permitir atacar, digamos, ya el interés público, ¿sí? Y no una reclamación individual. Si ustedes se han familiarizado con casos, por ejemplo, de class actions en Estados Unidos, tal vez la más famosa es aquella presentada contra Monsanto. Caso muy famoso, bueno, se utilizaba mucho, era un agroquímico para la erradicación de la maleza, ¿listo? Y de diferentes como plantas que crecían, pero no eran benéficas para el entorno. Entonces, se utilizaba el glifosato, muy conocido, por ejemplo, también en mi país, para la erradicación de cultivos ilícitos, pero con un costo muy alto en el sentido en que se logró demostrar que ese químico tenía unos componentes que podían ser cancerígenos para las personas. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, una acción de grupo demuestra cómo diferentes trabajadores se ven afectados por la utilización de ese producto agroquímico, puntualmente se llama Roundup, y logran ganar ese litigio en una de las acciones de grupo tal vez más importantes en la historia de los Estados Unidos. Como casos puntuales tenemos también uno muy famoso en relación con una reclamación que se le hace a McDonald's por una señora que se quemó con un café. ¿Listo? Con un café hirviendo. Ahora ustedes cada vez que seguramente pasan por un McDonald's o se toman un café, van a ver que hay unas advertencias alrededor. Tenemos también casos como, por ejemplo, el de Volkswagen, que fue muy famoso con el tema de emisiones. Eso, digamos, tuvo una colaboración tanto entre Europa como en Estados Unidos, pero lo persiguieron desde la perspectiva del consumidor. En Europa funciona un poco menos en relación con las acciones de grupo, pero más con el código puntual, con diferentes como desarrollos de la Comisión Europea y de la normatividad de la Comunidad Económica Europea, en donde siempre se piden unos estándares muy altos de calidad para la comercialización de productos. Y en ese sentido, siempre se busca más desde la parte normativa realizar ese control de los productos y servicios que se ofrecen al consumidor desde la Comisión Europea de Regulación
versus en Estados Unidos, que el desarrollo se da muchísimo más por un lado de lo que dictan los tribunales y de lo que pasa puntualmente como precedente judicial. ¿Listo? ¿Qué autoridades intervienen en el tema de protección al consumidor en Europa? Como les conté, pues en Europa tenemos una comisión especial para la protección al consumidor y para toda la parte de regulación de la Comunidad Económica Europea, mientras que en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos vamos a tener diferentes entidades que son quienes regulan todo este tema de protección al consumidor, como lo son, por ejemplo, el Department of Justice, ¿cierto? Las comisiones puntuales no sé si están en mi pantalla, pero sí, chicos, ¿ya estás viendo todavía mi pantalla? Sí, creo que sí, ¿no? Felipe, ¿no los veo? Sí, listo. Entonces, en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, lo que les conté, el Department of Justice, el Federal Trade Commission, tenemos también todo lo que es FDA, etcétera. Entonces, vamos a ver que hay un espectro grande de normas que nos van a servir para proteger todo lo que tiene que ver con el derecho del consumidor y demás. ¿Listo? Vamos a seguir entonces un poco ya aterrizando y luego de hacer como esa muestra tan amplia en relación con lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa y la creación de ese derecho del consumo. ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Qué pasa en América Latina? No hay tanta regulación inicialmente y el derecho del consumo y todo lo que tiene que ver como con esa relación entre el derecho del consumidor y la protección del mismo aterriza en nuestros países un poquito después, ¿sí? Con la generación de estándares iniciales para poder, digamos, abrir a los comercios, para poder tener comercio internacional, para poder ser parte de diferentes organizaciones y así empezamos, digamos, a meternos, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio con el GATT de 1994. Vamos también a empezar como a ser parte de diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y demás, lo cual va a empezar a exigir que hayan unos estándares muy puntuales de lo que se produce y que se entrega al consumidor. Si se fijan en Colombia, por ejemplo, nuestra norma ya existía una más o menos hacia el 91, pero nuestra norma vigente actualmente está fechada del 2011. ¿Listo? Ya hace bastante. Es a través de esta ley, que además es una ley estatutaria, quiere decir que es una ley que tiene supremacía sobre otro tipo de normas, tiene como función puntualmente regular todo lo que tiene que ver con el consumidor y le decimos el Estatuto del Consumidor. Sé que en Perú también tienen una norma similar en donde también se cobija, si no estoy mal, que tiene que ver todas las actuaciones de los empresarios y los entes económicos frente a el consumidor. ¿Listo? Y sé que hay una dirección específica de INDECOPE que es quien regula todo este procedimiento. En Colombia, como les cuento, también es nuestra Superintendencia de Industria y Comercio, que es lo equivalente a INDECOPE un poco, quien regula todos los temas de derecho del consumidor y también temas de publicidad engañosa. ¿Listo? ¿Qué es importante este Estatuto del Consumidor? Que nos va a dar unos lineamientos muy básicos en relación con lo que son definiciones de, por ejemplo, qué es consumidor, qué se entiende por publicidad y cuáles son los deberes básicos que tenemos tanto como consumidores como proveedores. De qué, a quién o cómo se manejan los tipos de responsabilidad en estos temas de protección al consumidor. Si ustedes se fijan, esta norma puntualmente nos habla de una competencia en mercado. Y no hay que perder de vista nunca que cuando estemos hablando de temas de protección al consumidor, vamos a estar situados en la interacción entre el derecho y la economía. ¿Por qué? Porque todo sucede dentro de un mercado. ¿Listo? Eso digamos que es esencial para determinar, por ejemplo, cuándo estaría ante una reclamación
por derecho de seguros o cuando estaría frente a una reclamación puntual por otro tipo de ley aplicable y cuando estoy frente a un tema de consumo. Cuando estoy frente a un tema de consumo, puntualmente estoy en un mercado y estoy interactuando, bien sea como productor, bien sea como la persona que consume. Entonces, en Colombia, puntualmente, nuestro régimen aplica de manera solidaria tanto para fabricante como para distribuidor y comercializador. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa? Que es importante que tengan en cuenta. Vamos a tener todas las partes de la cadena productiva en un acápite solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que es responsable tanto el fabricante como quien vende, como la persona que tiene los productos eventualmente en display y los revende, etcétera. Pues ahí toda esa cadena va a tener un tema de responsabilidad solidaria y el consumidor va a ser quien decida si repite contra uno o contra todos. ¿Listo? Eso también hay que tenerlo muy en la cabeza. ¿Qué pasa? Tenemos el tipo de responsabilidad que lo podemos dividir puntualmente en responsabilidades por temas de productos defectuosos, ¿cierto? O porque el producto no cumplía las expectativas, las calidades descritas, etcétera. Pero también podemos tener reclamaciones puntuales, por ejemplo, por temas de no cumplir con las ofertas específicas que se han hecho. Se puede hacer reclamaciones por temas de precios, por temas de incumplimiento de promociones, por temas de incumplimiento también en la calidad y seguridad del producto. Y tenemos también finalmente pues un tipo de responsabilidad relacionado también con temas, por ejemplo, de portabilidad en telecomunicaciones y también una responsabilidad como adicional a las que ya existen cuando estamos hablando de productos defectuosos que pueden llegar a presentar lesiones a las personas y a los consumidores. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, si se me estalla un cigarrillo electrónico o un celular, pasa también, por ejemplo, en la industria de los juguetes para niños, cuando no cumplen y eventualmente el niño sufre lesiones físicas e incluso la muerte, pues ahí hay un tipo de responsabilidad extracontractual que hace que sea muchísimo más alta la sanción y que pueda incluso tener temas penales, ese tipo de responsabilidad por daños o lesiones a el consumidor. Bueno, vamos a tener, como en la mayoría de países, un régimen específico de garantías. Les cuento así como a manera ilustrativa, acá en Colombia nuestra garantía legal mínima es de 1 año y tenemos la facultad de determinar si queremos que se nos devuelva el dinero, se nos devuelva con el mismo objeto o se repare el producto y no lo vuelvan a entregar. En el tema de servicios ya hay, digamos, como un poco más de complejidad. ¿Por qué? Porque acá se entrecruza la parte del Estatuto del Consumidor como norma general y normas especiales que aplican a la industria. Esto quiere decir que para toda la parte de turismo, para toda la parte de transporte aéreo y marítimo tengo un régimen especial. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de productos cosméticos, de medicamentos, de dispositivos médicos, pues también voy a tener unas reglas específicas. Ojo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sector financiero, también entra dentro del consumidor, pero también tiene una regulación específica. Entonces, en entorno digital, todos los temas de criptomoneda, cómo se publicitan, cómo te permite comprar el activo, los NFTs, etcétera. Todo eso pues también va a estar regulado tanto por el Estatuto del Consumidor como por las normas puntuales que aplican. Ojo, ¿qué vemos acá? Y esto es muy colombiano ese ojo, pero ¿qué vemos de esta definición muy básica? Vamos a encontrar que todo tiene que relacionarse mucho con, o vamos a ver que hay una relación intrínseca entre las normas de protección al consumidor y los temas de prácticas comerciales desleales, ¿no? Prácticas de competencia desleal, en donde
precisamente esas infracciones al consumidor o digamos, al derecho del consumidor pueden también concluir con investigaciones relacionadas con competencia desleal e incluso en algunos casos con temas de propiedad intelectual. ¿Listo? ¿Qué nos dice en relación con la publicidad? Tiene que ser veraz, tiene que ser clara, tiene que ser completa y debe no ser engañosa. Ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere esta parte de publicidad engañosa. ¿Listo? Básicamente ese es nuestro marco normativo, importante que lo tengan en cuenta. Desde la parte del consumidor tenemos unas reglas especiales en donde se nos va a permitir realizar una protección adicional desde la reclamación directa a el prestador del servicio o al titular del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia existe habilitado en todas las páginas web, en todos los lugares donde ustedes vayan a acceder a algún tipo de mercancía, lo que se conoce como las peticiones, quejas y reclamos. ¿Esto es para qué? Para habilitar que el consumidor pueda realizar reclamaciones directamente al tener una insatisfacción con su producto. Ahora, ¿cómo nos defendemos? ¿Cierto? ¿Cómo tenemos ese rol de protección y qué podemos hacer como consumidores? Vuelvo y les cuento, esto aplica un poquito específico para Colombia porque queríamos hacer este esfuerzo de que ustedes también tuvieran conocimientos en otras legislaciones que pueden ser como similares a las que aplican en Perú, pero también porque queríamos darle un tono internacional a estas presentaciones sin desconocer que además es un derecho que es bastante armónico. ¿Y a qué me refiero con que sea armónico? Pues que tenemos bastantes normas similares desde la parte procesal y también desde la parte de aplicación en los diferentes países. Entonces, casi todos concordamos con tener un régimen específico con variaciones muy puntuales. En Colombia, ¿qué acciones tengo para proteger al consumidor? Lo primero es que la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como un vigilante, ¿listo? Entonces ellos están muy pendientes de revisar cómo se está comportando ese fabricante o ese productor dentro de su mercado y frente a sus consumidores y competidores. Muchas veces las sanciones que se aplican por protección al consumidor inician a veces incluso de oficio por parte de la superintendencia. ¿Qué tenemos? Tenemos toda una línea de acciones de protección desde la parte que entraría a ser como un proceso civil tradicional, en donde lo que vamos a hacer es presentar una demanda por incumplimiento de la ley o del estatuto del consumidor, teniendo una acción con una caducidad de 2 años desde que tuvieron lugar los hechos, en donde yo presento una demanda, ¿cierto?, frente a la parte jurisdiccional de la superintendencia en relación con protección al consumidor y ellos van específicamente a revisar, ¿cierto?, esa demanda que tengo de protección al consumidor frente a el tercero contra el quien estoy haciendo la reclamación. Va a tener un proceso judicial tradicional en donde aplican las normas comunes y corrientes de procedimiento civil y nos van a terminar con una condena puntualmente en caso de que se encuentre que hubo responsabilidad y una obligación puntual de regresar e indemnizar a esa persona. Tenemos esta que es la demanda, pero también tenemos la denuncia y la denuncia simplemente busca mostrar cómo alguien está actuando de manera contraria al estatuto del consumidor. La mayoría de demandas vienen puntualmente por temas de reclamaciones en calidad de un producto o de un servicio, mientras que la mayoría de demandas están más relacionadas con temas de publicidad engañosa, que termina también pudiendo ser un tema de competencia desleal. ¿Listo? Contarles un poco que también lo vi explorando el régimen peruano. En Colombia también creemos muchísimo en la resolución alternativa de conflictos. Entonces, la superintendencia ha habilitado diferentes etapas en donde la idea es puntualmente conciliar y llegar a un arreglo sin necesidad de entrar a desgastar pues, el aparato judicial colombiano
sino que la idea es poder conciliar, tan así que tenemos una plataforma en donde la superintendencia tiene métodos de conciliación directamente con empresas y las empresas voluntariamente se someten a ese régimen para que puedan tener conciliaciones de manera más eficiente. ¿Listo? Tenemos también acciones populares, que ya pues, en donde van a estar a cargo del interés público y del daño, digamos, colectivo a la ciudadanía. Vamos a tener lo que les conté, estas líneas especiales para quejas, peticiones y reclamos que por ley tienen que estar habilitadas en todas las empresas y permiten, digamos, como dar una respuesta pronta a todas las peticiones o reclamos de manera directa. Tenemos también pues, la exigencia de las garantías legales y existe también, pues ya en caso de que haya un tema muy grave, podemos proteger nuestros derechos a través de la tutela o los amparos, ¿cierto? Eso ya es a nivel constitucional e implica puntualmente pues una protección ante una violación inminente de un derecho. ¿Listo? ¿Qué vemos también? Y ahí a los abogados que estén interesados en la materia, vemos que como hay interacción entre regulatorio, derecho de la competencia, derecho del consumidor, también vamos a tener una parte muy fuerte en todo lo que es la gobernanza y el compliance, en donde voluntariamente las mismas empresas tienen formas de resarcir a aquellas personas que han sido, digamos, o que se sienten vulneradas en su derecho como consumidores. ¿Listo? Esto un poco hacia la protección. Ya sé que no nos queda mucho tiempo, así que voy a hacer lo más breve posible para dejarles un momento de preguntas y dejarlos descansar el viernes. ¿Qué es el marketing? ¿Qué es la publicidad? Básicamente, la publicidad lo que nos pide o lo que busca puntualmente es comunicar una idea, un servicio, un producto, generar confianza en una marca y penetrar la mente del consumidor, ¿cierto? La idea es puntualmente recordar memorablemente algún tipo, o sea, un producto que se encuentra en el mercado. Entonces, vamos a tener ejemplos de campañas muy importantes de marketing como Just Do It de Nike, ¿cierto? Vamos a tener también temas muy específicos como por ejemplo todos los logos de Coca-Cola, las ferias de Navidad, ¿cierto? Vamos a tener también, vi por ahí uno famoso de Perú, de un banco en donde nos hablaban de cómo hacen todo una coreografía porque ya pagaron. Acá en Colombia tenemos todo el tema, por ejemplo, del Banco de Vivienda que tiene un eslogan muy puntual y es, tu dinero puede estar en el lugar equivocado. A ver, ¿qué me dicen acá? Entonces, los productos están sujetos a cambio de precios sin previo aviso. ¿Es posible denunciar las publicidades que se visualizan en redes sociales? Efectivamente, digamos que hay un tema y es, no sé cómo funciona puntualmente en Perú, pero en Colombia el hecho de que haya una oferta hace que se vuelva vincular. Entonces, ¿qué pasa? Si en redes sociales, en la campaña, sale un precio determinado, cuando yo adquiero el bien y no se me respeta, yo tengo derecho puntualmente a hacer una reclamación por infracción a mis derechos de, o digamos, por violación a mis derechos de protección al consumidor, porque no se me está respetando la oferta, ¿cierto? Entonces, sí es cierto que los precios pueden variar, pero si yo oferté y no tengo términos y condiciones ni tengo una limitación en el tiempo y demás, tengo que respetar esa oferta si el consumidor la quiere hacer valer. ¿Listo? Volvemos un poco a nuestros temas de marketing y publicidad. ¿Listo? Entonces tenemos todo este abanico de posibilidades. ¿Qué pasa con el marketing y la publicidad? A partir de la creación de Internet y de las redes sociales, pues se explota completamente la parte de marketing y publicidad. Por eso mucho cuidado con toda la parte de influencers, con todas las campañas publicitarias que contraten en relación con influenciadores y demás, porque hay ciertos temas que siempre tienen que estar de la mano para respetar los temas de publicidad. Entonces, el marketing y la publicidad se permiten siempre y cuando podamos estar dentro del marco de lo que no es publicidad engañosa. Entonces,
es importante tener en cuenta que la publicidad engañosa se refiere puntualmente a realizar o a utilizar información falsa o engañosa para promocionar un producto. ¿Listo? También lo que se busca es persuadir. Siempre piensen un poco en la intención, ¿sí? La intención desde la publicidad. Estoy diciendo mentiras, no tengo cómo respaldar, por ejemplo, una reivindicación terapéutica en mi producto, estoy, digamos, relacionando características que no tiene mi producto, estoy utilizando o haciendo referencia a una marca que no es mía, etcétera. Entonces, toda esta parte de manipulación, ocultación de información o exageración de la misma se considera como publicidad engañosa. ¿Listo? Siempre tenemos que tener en cuenta que la información tiene que ser veraz, clara y completa. No debemos nunca presentar una publicidad que no tenga un respaldo técnico si así lo vamos a hacer. Y eso es puntualmente lo que vemos específicamente, por ejemplo, en el caso de la publicidad comparativa. Es cierto, acá en Colombia, por ejemplo, la publicidad comparativa es permitida siempre que haya soporte y esté bien referenciada. No se permite, por ejemplo, cuando yo voy a denigrar el producto de mi competidor, como por ejemplo lo hacen muy abiertamente Pepsi con Coca-Cola en los Estados Unidos. ¿Listo? Esa publicidad comparativa también puede entrar en la parte de publicidad engañosa y puede acarrear también sanciones relacionadas con competencia desleal. ¿Listo? ¿Qué pasa con la publicidad engañosa en redes? Como les decía, es muy problemático porque, ¿qué pasa? Tradicionalmente la publicidad era comerciales en la televisión o nos pasaban un papel en la calle, teníamos una valla, pues no sé cómo se valla en español, un billboard en donde aparecía el anunciante y demás, pero hoy en día pues ya básicamente la publicidad está en cualquier parte, las plataformas incluso están teniendo publicidad porque de eso viven. Facebook empezó con los anuncios, Google me hace toda una publicidad antes de darme los resultados de mi búsqueda, etcétera. Y ahí vamos a tener esa responsabilidad innata de la publicidad engañosa. Entonces, compré esta, registra. Yo te diría que esa pregunta va muy específica para la ley de Perú, entonces no te podría contestar, pero sí parecería puntualmente que existe una relación entre lo que se le ofertó y lo que se está realmente cobrando. Ahora, si tiene que ver con temas académicos y demás, pues tendrías también que remitirte un poco a las políticas de la universidad, ¿no? Eso también habría que mirar, pero creo que prefiero que esa pregunta la tenga alguno de mis colegas peruanos. ¿Listo? Publicidad engañosa, les contaba puntualmente esto. ¿Qué pasa con la publicidad engañosa en redes? Como les conté, hay un dilema muy importante y es ante quién vamos a presentar esa denuncia de publicidad engañosa, si es una plataforma, si es, pues puede ser cualquiera, puede ser alguien que ni siquiera está constituido como una empresa, etcétera. Lo que estamos buscando hoy en día en toda Latinoamérica es precisamente realizar una extensión de responsabilidad para que si no podemos dar con quien publicitaba el producto en redes, pues la plataforma sea responsable. ¿Listo? Y eso ha sido como puntualmente lo que estamos haciendo. ¿Quiénes pueden ser, o sea, quiénes pueden incurrir en temas de publicidad engañosa? Tanto la persona, es decir, la influenciadora o influenciador, el artista, etcétera, como el fabricante o distribuidor del producto. ¿Listo? Principales reglas. ¿Sí? Acá tengo una pregunta. Entonces, en Colombia, el artículo es el 18, pero como te cuento, pues tendríamos que revisar ya el estatuto del consumidor que tienen ustedes, que si no estoy mal, lo tengo por acá, es el código de consumo, código de protección, les voy a dejar el link por acá para que encuentres la información más fácil. ¿Listo? Ahí posiblemente vas a encontrar la parte de publicidad engañosa también.
Principales reglas de publicidad, como les digo, falsa, inexacta o engañosa. ¿Listo? Esto tiene que ver con, desde muy típico en los temas de cosméticos, que cura las arrugas, que quita no sé, las impurezas, etcétera. Si yo no tengo suficientes pruebas técnicas para decirlo, mejor no lo hago. ¿Listo? No puedo inducir error al consumidor. Por ejemplo, si yo digo, no sé, cigarros Habana hechos en Dominicana, en República Dominicana. Y en realidad cuando vas a mirar la ficha técnica están fabricados en, no sé, Colombia. ¿Listo? Eso, por ejemplo, es hablar de inexactitud o características propias que no tienen nada que ver. O cuando hablamos, por ejemplo, de publicidad comparativa, ¿el más barato de qué? ¿Cierto? ¿Contra qué? O ¿el mejor de qué? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado puntualmente con esa forma de distribución. Por ejemplo, cuando no tengo permiso de IGEMIT para comercializar mis productos, pues tampoco debería eventualmente publicitarlos porque puede generar eventualmente también un tema, una sanción, no solo por incumplimiento del régimen regulatorio, sino por el tema de publicidad engañosa. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con salubridad y seguridad pública. Todo lo que tenemos, por ejemplo, en temas ofensivos, discriminatorios o denigrantes. ¿Listo? Esto es muy importante porque ahorita están pues se está discutiendo mucho el tema de la censura en redes sociales, pero fíjense que muchas veces hay publicidad o hay cierto tipo de servicios o productos que están dirigidos a una especial población y puede generar eventualmente en una segregación o discriminación hacia otro tipo de grupos étnicos, ¿sí? Tenemos también la imposibilidad de que no se cumpla con la garantía, que no se expresen los términos técnicos o científicos que se requieran y adicionalmente que se tengan propiedades que no han sido verificadas. ¿Listo? Eso es una abrebocas muy grande en esta hora que tenemos de clase. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar esta diapositiva, abrimos a preguntas. Si quieres, Tatiana, abrir el micrófono para que la gente pueda intervenir o si me quieren decir, Lucía, muchas gracias, ya nos vamos a dormir, también está súper bienvenido. Me pueden dejar las preguntas en el correo electrónico que les voy a dejar en nuestro chat, ¿cierto? Acá les voy a dejar mi correo electrónico en caso que tengan alguna pregunta y pues no se atrevan, digamos, a hacerla ahorita puntualmente, sino después. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por la atención. Y nada, abrimos a preguntas, si tienen. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Hay unas preguntas en el chat de Zoom y otras que llegaron al interno. Se las voy a leer. Ya, dice, doctora, buenas noches. A través de redes sociales, tiendas reconocidas publican sus productos a un determinado. Cuando se ingresa, la publicidad nos dirige a un producto, pero el precio está más elevado. Cuando se reclama, en la tienda siempre responden indicando que su promoción terminó. Según sus condiciones, los productos están sujetos a cambios de precio sin previo aviso. ¿Es posible denunciar las publicidades que se visualizan en redes sociales? A su vez, aclaro que sus publicaciones no tienen términos y condiciones. Claro, digamos que ahí volvemos un poquito a la respuesta que ya habíamos dado anteriormente, pero efectivamente tendríamos un tema de no solo de publicidad engañosa, sino también un tema de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque la oferta se convierte en vinculante a que no tenga términos y condiciones específicos. De hecho, si no tiene términos y condiciones específicos, precisamente se interpreta en favor del consumidor, que es la parte que se entiende como más débil dentro de la relación. Entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente tú podrías presentar, si tienes evidencia de la publicidad que se estaba haciendo, la intención de ir a comprar ese producto basado en la promoción y la respuesta que te están dando. Entonces ahí estaría no solo en temas de publicidad engañosa, sino también en temas de violación a los derechos del consumidor. Sí, doctora, muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta y dice, buenas noches, doctora. Una pregunta. En el caso de un joven que compró su carpeta que le cuesta 1.000 soles
para obtener el grado profesional en el 2014 y registra en el 2018, por lo que le cobran 500 soles más para que le acepten su tesis. ¿En qué artículo de protección al consumidor puede ampararse? Sí, creo que eso también ya lo habíamos contestado en vivo, un poco les envié el link de la norma peruana, porque pues yo les estoy dando un poquito de el overview desde Colombia y de Europa y Estados Unidos, entonces creo que esa pregunta no estoy muy capacitada para darla, pero en principio podría haber un tema de consumidor si no existe como ninguna regulación adicional que le haya indicado específicamente que sí tenía que pagar una adicional cuando iba a recepcionar el documento. Sí, doctora. Hay otra Ujú. pregunta y dice, muchas gracias, doctora. En el caso de una publicidad a través de influencers, que pueden ser catalogada como un supuesto de competencia desleal. En tal supuesto, ¿responde el influencer o el anunciante a pesar de no estar identificado en la publicidad? Excelente pregunta. Me parece muy interesante. Yo te diría que en el estado actual de cómo está la normatividad, sería difícil probar que esa persona o ese influenciador o ese artista estaba, digamos, como está ligado al tema de competencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener concurrencia en el mercado, tienen que ser competidores, etcétera. Entonces, difícilmente esa persona podría estar, eh, o sea, me parecería complejo que estuviese, o sea, estuviese sujeta a la regulación de competencia desleal. Sin embargo, si se demuestra que hubo un actuar negligente y que ese influencer está, por ejemplo, como compitiendo en el mercado, o ese influencer es el dueño de la empresa que está compitiendo, etcétera, sí podríamos hablar un poco de una configuración de generación de competencia desleal, pero en principio la respuesta como así más como general sería que responde quien está ejecutando el acto desleal, y en ese caso le recaería más a el contratante de la influencer, que sería la empresa que está adelantando la promoción del producto. Sí, doctora, tenemos una última pregunta y dice, ¿cómo se puede denunciar una publicidad engañosa en las redes sociales? Listo, y también una excelente pregunta. Vamos a tener diferentes medios en donde se va a poder presentar esa denuncia por publicidad engañosa. Entonces, lo primero es que todas las redes sociales, por temas de cumplimiento interno, tienen la posibilidad de denunciar o pues señalar la publicidad que se está realizando a través de sus redes. Entonces, ¿qué pasa? Si en Facebook están vendiendo, por ejemplo, unas carteras que son una réplica, ¿cierto? O están patrocinando un medicamento que no tiene permiso, etcétera, se puede directamente ante la plataforma solicitar que se baje esa publicidad por estar infringiendo las normas y por estar atentando. Si ya el equipo de regulatorio de cumplimiento de ellos hará la investigación y hará lo que se conoce en inglés como el take down o darle de baja, ¿sí? También existen canales, específicamente en tu caso, pues en Perú, ante el Indecopi, ante su sección específica para protección al consumidor, en donde se puede presentar denuncias sobre este tipo de hechos. Recuerde que vamos a tener dos alternativas. Lo que es una demanda, si ya digamos a ti esa publicidad te está generando un daño específico, o por ejemplo, si tú compraste basada en una información que no es verídica, como por ejemplo todo lo que pasa con acá en Colombia, les cuento los ejemplos con los suplementos dietarios y alimenticios que prometen que vamos a bajar de peso, ¿cierto? Han tenido un montón de problemas. ¿Por qué? Porque promocionan una pérdida de peso en 5, en 10 días, etcétera. ¿Sí? Si yo quiero mostrar que eso me causa un perjuicio y presentar una demanda, pues podría solamente hablar de una demanda por publicidad engañosa. Pero si no estoy interesada en hacer esa reclamación directa como consumidora, puedo presentar la denuncia para que simplemente a ese comercializador o ese fabricante que está publicitando el producto de manera tal, se le sancione y
se le baje el contenido, ¿vale? Sí, doctora, hay una última pregunta que llegó al interno y dice, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas de redes sociales en la publicidad engañosa? Entonces, esa nos sirve para concluir esta charla del día de hoy y es, en este momento, desde la perspectiva normativa, no vamos a tener específicamente una responsabilidad directa de las plataformas, ¿cierto? Porque en teoría ellos se consideran un intermediario. Sin embargo, a partir, por ejemplo, de la entrada en vigencia de, por ejemplo, el Digital Market Act, que es el europeo, y de otras tendencias regulatorias, pues en este momento sí que se está pensando que la regulación permita o la legislación local permita hacer responsables a las plataformas por el contenido. Pero en este momento, pues todavía no tenemos ese panorama, ¿vale? Sí, doctora, muchas gracias por responder las preguntas el día de hoy. De parte de Biloyer, agradecerle por la presentación y por haber respondido a las preguntas de los participantes. Una vez más, gracias y esperamos verla muy pronto. Muchas gracias, doctora. A usted, qué gusto. Gracias, doctora. Nos vemos. Buenas noches. Chao, que estén muy bien. Gracias.